Bienvenidos a un nuevo devocional, Palabra de Aliento, con el hermano Richard Pérez. Bendiciones, bienvenidos a este nuevo devocional el día de hoy. Yo quiero hablar acerca de la presencia de Dios cuando nos respalda en lo que hacemos. La presencia de Dios en nuestra vida es la que indica de que Dios está en el asunto y que Dios está con nosotros. Éxodo capítulo 33, versículo 15 dice así: y Moisés respondió al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés había entendido que la presencia de Dios lo era todo. Si lo que nosotros estamos haciendo no está Dios en el asunto, no está el respaldo de Dios en lo que estamos haciendo, de nada sirve que lo hagamos, porque vamos a fracasar. Moisés estaba siendo conducido en el desierto para ser introducido a la tierra prometida. Y Dios le dijo que solamente iba a enviar a su ángel, pero que él no los iba a acompañar. Y Moisés le dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, nosotros no nos vamos a mover de aquí. Porque Moisés comprendía que la presencia de Dios lo era todo. Y que si Dios no estaba con él, entonces no había un respaldo divino. Pues nosotros tenemos que entender algo, que lo que nosotros hacemos, tenemos que estar respaldados por la presencia de Dios. ¿Y cómo sabemos si en tu vida está el respaldo de Dios? ¿Cómo saber si en mi vida, en lo que hago, en lo que voy a hacer, en lo que pienso hacer, Dios está en el asunto? Pues tenemos que comenzar diciéndole al Señor que nuestra vida y nuestra voluntad le pertenece a Él. Que nada de lo que nosotros queremos hacer, lo queremos hacer con nuestra fuerza, sino que le queremos dar la entrada y darle el lugar a Él en nuestra vida, para que sea Él el que nos conduzca por el camino correcto. Moisés sabía que si Dios no estaba, iban a morir en el intento, iban a fracasar, se iban a levantar con muchas naciones, guerras y conflictos, y que quizás no iban a poder confrontarlos, ganarle, porque Dios no estaba con ellos. Y por eso nosotros a veces vivimos la vida como la vivimos, porque la llevamos con nuestra manera de pensar, porque nos conducimos con nuestras mismas fuerzas. No queremos darle lugar a nuestra vida. Pero por eso el Señor te dice en esta mañana que Él quiere conducirte por el camino de bendición. Pero necesitamos tomar la actitud de Moisés: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no me voy a mover de aquí. Porque la orden era levantar el campamento y empezar a marchar, empezar a caminar en el medio del desierto, enfrentarse a tormentas, enfrentarse al calor, enfrentarse a personas enemigas, pues necesitaban sentirse respaldados por Dios. Por eso que todo lo que nosotros hagamos en la vida, si tú sabes que Dios te envió, si tú sabes que Dios te levantó y que Dios está en lo que tú estás haciendo, todo va a estar bien. Si tú permites que la presencia de Dios entre a tu vida, entre a tu familia, entre a tu casa, entre a tu matrimonio, todo va a estar bien, porque la presencia de Dios está en el asunto. ¿Qué es la presencia de Dios? Es el respaldo divino en nuestra vida. En todo lo que nosotros hagamos, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, va a estar el Señor en medio del asunto. Puede pasar muchas cosas difíciles, muchas tormentas, muchas tempestades, pero siempre y cuando Dios esté con nosotros, todo va a estar bien. Y Moisés lo sabía claramente. Por eso él declara: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me voy a mover de aquí. Yo prefiero quedarme donde estoy que empezar a caminar sin tu respaldo. Tenemos que nosotros madurar y preguntarnos si Dios respalda lo que estamos haciendo. ¿Y cómo sabemos si Dios está en el asunto? Cuando Dios está en el asunto, hay paz, hay gozo, hay victoria, hay bendición, hay armonía. Pero cuando Dios no está, por ejemplo, en un hogar, en una familia, en un matrimonio, en los hijos, todo es un desastre, todo es un infierno. Pero cuando Dios está en el asunto, todo cambia. Hay una reestructuración, hay una restauración en el hogar, hay un cambio familiar. Cuando Dios vino a mi vida, yo no volví a ser el mismo de antes, porque automáticamente empecé a cambiar. Empezó Dios a transformar mi vida. Y sé que muchos de los que me escuchan también se han sentido identificados con la presencia de Dios. Pero ¿qué hay de aquellos que todavía no le quieren decir al Señor: Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero quiero que tu presencia esté conmigo? O quiero que hagas tu voluntad en mi vida, porque si tú no estás conmigo, de nada me sirve lo que hago. Tenemos que entender que si tú no le das lugar a Dios en tu vida, Él no va a obligarte a hacerlo, porque Dios es un caballero. Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío
de escoger lo bueno y desechar lo malo, o escoger lo malo y desechar lo bueno. Tú decides el día de hoy si quieres que Dios esté en tu vida o si quieres seguir haciendo las cosas a tu manera y a tu fuerza. Pero si tú lees el libro de Éxodo, vas a comprobar de que Dios hizo grandes prodigios, grandes señales y grandes proezas a su pueblo, siempre y cuando el pueblo le decía: Señor, te necesitamos y queremos que seas tú el que guíe nuestra vida. Por eso podemos decir en este día: Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no pienso moverme, yo no pienso trasladarme, yo no pienso tomar decisiones a la ligera. Quiero que seas tú, Señor, el que dirija mi vida. Así que en esta mañana espero que estos devocionales sean de mucha bendición a tu vida. A ti que me escuchas, que quizás te encuentras desorientado, empieza clamando a ese Dios y dile: Señor, necesito que tu respaldo esté en mi vida, que tu presencia venga a mí, porque siento que lo que estoy haciendo no tiene vida, no tiene significado, me siento vacío. Cuando tú vas sin Dios, hay un vacío en tu corazón. Pero cuando Dios está en el asunto, hay gozo, hay paz y hay alegría. Así que Dios te bendiga mucho. Como siempre, te saluda tu hermano y amigo Richard Pérez. Bendiciones. Gracias por llegar hasta aquí. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales.